Vamos a ver una charla rápida sobre oncología y las aplicaciones de oncología por medio de resonancia magnética. Mi nombre es Genaro Vargas Ocampo, soy médico militar, egresado de la Escuela Médico Militar. Hice mi residencia en el Hospital Central Militar. Posteriormente estuve en Puebla ejerciendo como médico radiólogo general, donde tuve oportunidad de estar en varias universidades y hospitales privados y públicos. Posteriormente regresé al Hospital Central Militar, donde hice resonancia magnética de cuerpo completo. Como ya hemos hablado en múltiples ocasiones, la resonancia magnética es un método diagnóstico que es muy fiable y que no utiliza radiación ionizante, que con el paso del tiempo se ha ido estableciendo como un método diagnóstico muy poderoso, con una alta resolución de tejidos, que es una de sus principales características para diagnóstico, y últimamente una evaluación metabólica de ciertos componentes en el cuerpo, y que se manifiestan de diferentes formas en las enfermedades, que se pueden evaluar muy bien por resonancia magnética. La importancia de evaluar los pacientes oncológicos con equipos de resonancia magnética está relacionada estrechamente con el uso de resonadores de alto campo. Los resonadores de alto campo desde 1.5 teslas a 3 teslas son los que se utilizan para estas evaluaciones. Resonadores de menor teslaje tienen buena resolución para evaluar tejidos, sin embargo, no cuentan con el software ni con las herramientas de postproceso para poder hacer las evaluaciones que son las más importantes para la evaluación oncológica. Nosotros tenemos o trabajamos con un resonador de 3 teslas, dos resonadores de 1.5 teslas y uno digital de 1.5 teslas, y contamos afortunadamente con el software más avanzado que proporciona General Electric hasta la fecha. Las antenas son muy importantes. Debemos de recordar que las antenas de arreglo de fase que tienen mayor número de canales nos van a hacer que emitamos y recibamos señales, lo cual va a incrementar de forma drástica la resolución de los tejidos, la capacidad de evaluación de un área de tejido. Por lo tanto, a mayor número de canales en una antena de arreglo de fase, la imagen será mejor. Si esto lo anexamos a un resonador de alto campo, ya sea de 3 teslas o a un resonador digital de 1.5 teslas, la imagen que se obtiene es tremenda. También es muy importante este tipo de antenas por el software que utilizan y la capacidad de adquisición de imágenes. Las antenas de cuerpo son muy importantes para las evaluaciones en este tipo de enfermedades, porque ya sabemos que el procedimiento que se realiza es extenso, ya que abarca varias áreas del cuerpo para la evaluación de cualquier tipo de cáncer. Las secuencias que utilizamos, bueno, aquí las secuencias que vamos a utilizar van a ser todas las que tengamos a la mano. Van a ser secuencias que se van a utilizar en diferentes protocolos, ya sea de neuro, ya sea de abdomen, ya sea en pelvis, ya sea músculo esquelético. Aquí se van a utilizar todas las secuencias que tengamos, todas nos van a ser útiles debido al hecho de que las lesiones tumorales cancerígenas van a aparecer en cualquier parte del cuerpo y por lo tanto se van a evaluar de forma diferente. Por lo tanto, es muy importante contar con el software y con las antenas específicas o adecuadas, no específicas precisamente, pero sí las adecuadas para evaluar las áreas de interés. ¿Y eso por qué? Pues porque, como sabemos, el cáncer puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, en cualquier estirpe celular, y es por de todo sabido que la resonancia magnética presenta una gran capacidad para evaluar todas las regiones del cuerpo. Antes la resonancia magnética se enfocaba principalmente en neurología y en músculo esquelético, y bueno, desgraciadamente en la actualidad hay muchos médicos e incluso especialistas que tienen esta idea todavía, que la resonancia magnética es para esas especialidades. Como se ha demostrado, incluso se ha establecido y ya se maneja como rutina en grandes centros hospitalarios del mundo, la resonancia magnética va a ser, perdón,
la herramienta de elección para evaluar el cáncer, incluso fuera de neurología o fuera de músculo esquelético. También debemos de contar con una red adecuada, una red muy importante. Es muy importante para la transmisión de los estudios, la rapidez de los estudios y la evaluación. Debemos de contar con computadoras personales o computadores de escritorio que tengan la capacidad de procesar las imágenes de oncología. Y bueno, pues todo esto es el preámbulo para hablar sobre las aplicaciones del cáncer. Y pues vamos a ponernos a trabajar sobre lo mismo. Debemos de recordar el cáncer, que es un desorden del crecimiento celular de células que son anormales y que crecen de forma desmesurada, que tienen muchas características que afortunadamente nos van a servir para los tratamientos e incluso para los diagnósticos. Y debemos también recordar la importancia de que el cáncer tiene muchas manifestaciones. Las manifestaciones pueden ser primarias o pueden ser secundarias, dependiendo la afectación que tenga. Debemos de recordar que muchas veces la manifestación es muy lejana a el lugar donde se encuentra el primario. Podemos tener pérdida de peso, por ejemplo, y el tumor puede estar en cualquier parte del cuerpo. Podemos tener hemoptisis, podemos tener alteraciones hormonales, podemos tener muchas manifestaciones clínicas que indirectamente se van a relacionar con las lesiones de cáncer. Por lo tanto, la clínica es muy importante. Nosotros cuando revisamos un estudio debemos englobar todo lo concerniente a edad, sexo, características principales de lesiones tumorales de acuerdo a estas características, comportamientos, formas de infiltración y obviamente los estudios que se le hayan realizado al paciente y la clínica que nos envíen los médicos. Nosotros como gabinete de diagnóstico contamos con varias herramientas de las cuales las importantes o que son muy importantes para evaluación oncológica es la tomografía, la resonancia magnética, el gamagrama y el PET, que son los más utilizados. Dentro de los estudios de laboratorio debemos de recordar también, como lo decíamos anteriormente, que cuando vamos a evaluar un estudio en nuestras consolas de procesamiento, debemos tener a la mano los antecedentes del paciente y de preferencia los resultados de estudios de laboratorio. Muchos de ellos nos van a indicar alteraciones directas o indirectas relacionadas con el cáncer y unos muy importantes son los marcadores tumorales, los cuales nos pueden llegar a indicar una relación muy estrecha que en conjunto, y esto es muy importante, en conjunto con la clínica que nos envían los médicos, con las manifestaciones y con lo que nosotros vemos, podemos hacer un diagnóstico mucho más exacto. Debemos de recordar que no siempre y no todos los marcadores tumorales son específicos. Hay muchas veces que va a haber una elevación que no nos va a demostrar la presencia de un tumor, pero si juntamos estos marcadores junto con los demás datos que comentamos, el diagnóstico puede llegar a ser muy certero. Los métodos que utilizamos para hacer diagnósticos son los procedimientos de biopsia principalmente y en algunos centros, el ultrasonido y la tomografía y la resonancia magnética. Todo esto pues lleva a incluso a llegar a ser procedimientos transoperatorios. La resonancia magnética se ha dicho entre muchas de sus contraindicaciones que es inaccesible y que es muy cara. Afortunadamente, cada vez son mayor el número de resonancias magnéticas que se cuentan en las localidades diferentes del país. Las resonancias están creciendo en número y en capacidad y los médicos la están solicitando muchísimo más. Es un método caro,
pero debemos de recordar y debemos de trabajar muy estrechamente con el personal médico, principalmente cuando trabajamos en centros hospitalarios, para poder en conjunto decidir cuál es el mejor método diagnóstico que produzca menos gastos a los pacientes. De tal forma que la resonancia magnética es el mejor método de imagen para la evaluación oncológica. A mi gusto, y como yo trabajo con resonancia magnética desde varios años y me he interesado mucho por sus aplicaciones en oncología, he podido tener la oportunidad de trabajar en conjunto e incluso algunas veces haciendo reportes sobre PET-CT, por ejemplo, o con gammagrafía, y me he dado cuenta de que la superioridad de la resonancia magnética, debido a todas las herramientas que ofrece, pues es mayor. Es por eso que ahora, por ejemplo, el PET-CT, que es la otra herramienta que es muy importante para el diagnóstico de cáncer, se está uniendo a la resonancia magnética y está dejando de ser PET-CT y aparentemente pues vamos a englobarla nosotros y se llamará PET-RM o se llama PET-RM ya en las aplicaciones que se realizan. La literatura está llena de artículos que hablan sobre las aplicaciones de cáncer. Y entre los muchos temas, el principal es la difusión. La difusión es un método que se utiliza específicamente para este tipo de evaluaciones por medio de resonancia magnética. Hay aplicaciones que anteriormente estaban englobadas en lo que era neurología y posteriormente la difusión fue saliendo de esa región y se ha ido aplicando en todas las partes del cuerpo debido a sus características para la evaluación de cáncer. Es muy semejante la capacidad y la forma de demostrar las lesiones a la gammagrafía o al PET-CT, con la diferencia que podemos hacer sobre estos dos métodos de imagen una resolución muy grande de tejidos y podemos, algo muy importante, evaluar procesos inflamatorios infecciosos que van a ser una mayor capacidad que los otros métodos, que nos van a dar una mayor capacidad que los otros métodos. Y bueno, la difusión, ¿qué es la difusión? La difusión es una forma de análisis del movimiento de partículas entre las células. Hay un movimiento que nuestros receptores van a detectar y ese movimiento va a ser constante en diferentes cuando el tejido es normal. Sin embargo, el espacio entre las células donde se detecta este movimiento puede disminuir. Y cuando disminuye, puede disminuir en varias situaciones. Una situación, por ejemplo, es cuando las células se llenan de líquido y eso hace que aumenten de volumen. Y al aumentar de volumen las células, obviamente se va a disminuir el espacio entre ellas, lo cual va a producir restricción del movimiento. Y nosotros lo vamos a ver como un incremento en la intensidad de señal en la difusión. Estos procesos se van a dar en edema de las células, que se pueden dar en hipoxia, en isquemia, en procesos inflamatorios, etc. Hay otras ocasiones en las que va a disminuir el espacio entre las células y esto va a ser cuando el número de células va a incrementarse, que es lo que nos interesa a nosotros. Cuando hay un comportamiento hipercelular, hay disminución del espacio, lo que también va a restringir las células, el movimiento entre ellas. Y otra forma en la que se restringe pues es cuando no hay movimiento, ¿no? Cuando hay colecciones líquidas, cuando hay sangre, cuando hay necrosis, cuando ya no hay vida, ya no hay movimiento en esas regiones, también va a haber restricción. Esto hace que en esos tres escenarios, el que nos compete y que nos interesa, que es la hipercelularidad, tenga un comportamiento específico en la difusión, que es la que nos va a ayudar a reconocer las alteraciones oncológicas. Además, existe otro proceso que se llama coeficiente de atenuación de la difusión, que eso lo vamos a ver cuando evaluemos el método para las interpretaciones de resonancia magnética y los procesos de los estudios.
Y bueno, vamos a comenzar con algunos casos. Como decíamos, la resonancia magnética se aplica en todo el cuerpo, desde el cráneo, de la cabeza hasta los pies. Podemos llegar a tener lesiones tanto en cuello, en tórax, ahora podemos ver lesiones en abdomen, en pelvis, en extremidades, de tal forma que por eso la resonancia magnética es muy útil para este tipo de evaluación. En cráneo, las secuencias que utilizamos van a ser las secuencias de rutina, entre ellas la secuencia eco de gradiente o la secuencia SWAN 3D. Nos va a ayudar mucho para detectar los comportamientos de sangrado o de calcificaciones relacionadas con estas lesiones. Vamos a poder evaluar pacientes antes de la cirugía y después de la cirugía para evaluar si hay lesiones residuales, y podemos evaluar perfectamente las lesiones tumorales y su relación con las diferentes estructuras que los rodean. Esto debido a que contamos con secuencias que nos dan una evaluación submilimétrica de hasta 0,6 milímetros, que nos permite manipular las imágenes en cualquier ángulo, de tal forma que la capacidad de infiltración pues lo vamos a detectar muy bien. Esto nos da una superioridad muy grande sobre la tomografía, por ejemplo, en la cual también se puede hacer una evaluación submilimétrica, pero la relación con los tejidos adyacentes y la capacidad de resolución no es tan grande debido a que no hay tanta diferenciación de los mismos. Y en cáncer, específicamente en cáncer, es muy importante evaluar la capacidad de infiltración sobre los tejidos adyacentes para poder ofrecer una mejor estadificación de las lesiones. Hay regiones donde la diferenciación de tejidos es muy importante, por ejemplo en próstata cuando evaluamos una afectación capsular, y bueno, otras que vamos a ver más adelante. En neuro también tenemos una evaluación relacionada en conjunto con varios métodos. Por ejemplo, podemos combinar la tractografía, la evaluación tridimensional multiplanar, la aplicación de medio de contraste, y todas estas las podemos evaluar de forma volumétrica y en combinación para poder informar a los médicos muy bien sobre las posibilidades de afectación a estructuras adyacentes, del volumen de la lesión y de su relación para poder planear mejor la cirugía que vayan a realizar. La espectroscopía tridimensional es otra de las importantes, en las cuales podemos evaluar las lesiones en los tres planos con una sola adquisición. La adquisición dura aproximadamente entre 8 y 10 minutos. Sin embargo, es un poco más tardada que la que utilizamos antes, la bidimensional, univoxel o multivoxel, en las cuales solamente teníamos una evaluación en un solo plano. Aquí no, aquí podemos obtener y hacer evaluación en tres planos, lo que nos va a permitir ahora sí evaluar lesiones que tengan áreas de necrosis, aire, hueso, edema y todo, y algunas cosas para poder detectar mejor las lesiones y evaluar las lesiones tumorales. La perfusión también nos ayuda principalmente cuando estamos buscando persistencias o recidivas tumorales, o bien cuando tenemos duda en lesiones de bajo o mediano grado, que la perfusión nos va a ayudar bastante para poder decidir sobre lesión maligna o benigna, o bien persistencia o recidiva tumoral. Y cuando las lesiones tumorales ocupan cavidad intracraneal y áreas extracraneales, pues la resonancia magnética también nos va a ayudar bastante. Vamos a poder evaluar la afectación intracraneal y la afectación hacia el cuello. En el cuello, la resonancia magnética definitivamente se está utilizando mucho más porque, pues por lo que ya hemos mencionado en muchas ocasiones ahorita, la capacidad de resolución y la diferenciación de tejidos. En cuello, los espacios, la relación de los espacios, las estructuras que lo contienen, sabemos que es difícil de evaluar porque el cuello es un área pequeña que cuenta con muchos espacios y que tiene muchos diferentes tipos de tejido.
de tal forma que las lesiones tumorales van a tener cierto tipo de infiltración, cierto tipo de comportamiento que va a hacer que el tratamiento, tanto por quimio, por radio o por cirugía, sea diferente dependiendo de la capacidad de infiltración. Por lo tanto, la resonancia, que es la que ofrece todas estas características, va a ser el método de elección. Además, podemos nosotros hacer la evaluación angiográfica de las lesiones, como con la tomografía, con una capacidad semejante, en la cual podemos proporcionarle a los médicos la evaluación vascular para el planeamiento quirúrgico. E incluso hay veces, como ya presentamos este caso, en los cuales las lesiones tumorales con la aplicación de medio de contraste no se puede evaluar bien. Por lo tanto, por ejemplo, la tomografía no nos serviría mucho porque son lesiones que no van a contrastar, pero cuando nosotros hacemos secuencias en las que le damos importancia al líquido, nosotros entonces vamos a obtener una evaluación pues mucho mejor. En pulmón no teníamos tanta injerencia antes, pero actualmente con las nuevas secuencias, la secuencia Fiesta, las secuencias T2, las secuencias eco de gradiente, las secuencias que se utilizan en la evaluación cardíaca y la capacidad que tenemos ahora para obtener imágenes que van a estar sincronizadas con la respiración y con la frecuencia cardíaca, pues podemos obtener imágenes estáticas del pulmón y la cantidad de aire se ha ido, bueno, el aire ya no es tanto problema tampoco debido a la resolución y como decíamos al diferente tipo de secuencias de software con el que contamos. De tal forma que en tórax se ha ido colocando la resonancia magnética como un método alternativo cuando hay incapacidad para poder diferenciar un derrame pleural masivo de una lesión, cuando hay un hemotórax también y se sospecha de lesiones tumorales, y como en este caso en el cual vemos lesiones nodulares pequeñitas, periféricas, en una paciente la cual fue diagnosticada con un tumor, un carcinoma suprarrenal derecho, que a nosotros nos llegó para ver la capacidad de invasión que tenía la lesión. Y como podemos ver aquí en las diferentes secuencias, pues vemos múltiples imágenes nodulares localizadas intra y extrahepáticas que van a estar localizadas hacia la región de la glándula suprarrenal. La difusión nos corrobora estos hallazgos. Vean, aquí invertimos la imagen que obtenemos en la difusión para que sea parecida al reporte que se les da en el gamagrama, que es una imagen a la cual los clínicos están un poco más familiarizadas. Vean las diferentes secuencias donde la diferenciación de lesiones pues es muy fácil, es muy interesante ver cómo se comportan. Incluso cuando se aplica el medio de contraste podemos diferenciarlas con la misma casi capacidad. Aquí utilizamos diferentes secuencias y durante el tiempo que he estado evaluando este tipo de lesiones, nosotros en secuencia en General Electric utilizamos una secuencia que se llama Fiesta, la cual me percaté desde los inicios que es muy sensible para evaluar cierto tipo de lesiones a nivel hepático. Las lesiones pueden llegar a tener ciertas características en relación con el parénquima que en conjunto con la clínica y la sospecha pues podemos hacer el diagnóstico de infiltración incluso en pacientes que aún no se les detecta las lesiones por tomografía o por ultrasonido. Así vimos varios casos en los que se veían las lesiones en un principio. Debido a que no se veían las lesiones por tomografía o ultrasonido, se manejaban con mucha precaución, les hacíamos un control temprano y al mes las lesiones pues ya eran visibles por este método de estudios.
Es muy importante reconocer el diagnóstico de las lesiones tumorales por medio de la resonancia magnética no se dan con una sola secuencia, es la combinación de diferentes secuencias. Tenemos secuencias que van a evaluar el sangrado o las microcalcificaciones que antes lo hacían en cráneo, pero que ya la estamos metiendo en abdomen y nos están dando buenos resultados. Secuencias en las cuales se evalúa el contenido de grasa de las lesiones, el comportamiento metabólico, el comportamiento vascular y el comportamiento celular en crecimiento, como le decíamos, de tal forma que tenemos varias secuencias con las cuales podemos hacer la evaluación. Una muy importante es cuando aplicamos el medio de contraste. En este caso nosotros podemos hacer la evaluación semejante en tomografía, podemos hacer varios barridos y podemos estar detectando cómo el medio de contraste va entrando y va saliendo de las lesiones y con eso realizar las curvas que nos van a ayudar a decidir si la lesión es maligna o benigna. En abdomen, aparte de lo que está muy bien establecido, lo que es el hígado, el páncreas, también tenemos evaluación a nivel gastrointestinal, principalmente a nivel del recto sigmoides, donde la resonancia magnética definitivamente es el método con el que se debe de hacer la evaluación, ya que podemos detectar lesiones tumorales desde que afectan la submucosa hasta que afectan la serosa y pues obviamente cuando afecta los tejidos adyacentes. Eso está muy bien establecido y en los métodos que utilizamos podemos llegar a detectar muy bien la anatomía. Vean las lesiones tumorales cómo se definen adecuadamente y cómo la grasa perirrectal y la fascia perirrectal se ven afectadas, la afectación también, la reticulación de la grasa y los cambios que hay en las regiones adyacentes. Y pues en la secuencia de difusión, cómo se restringe de forma importante las lesiones. La evaluación puede llegar a ser como la que vimos en la anterior diapositiva, en la cual la lesión pues es muy obvia, es muy grande, restringe muy bien y podemos detectarla. Pero ya cuando hacemos evaluaciones con aplicación de medio de contraste y vemos cambios en las paredes con respecto al resto y vemos unos cambios en la difusión que nos indican que ese tumor se puede llegar a extender con cierta distancia después de la lesión principal, y esto a los cirujanos pues les podemos decir más o menos cuáles son los segmentos donde está afectado y para que puedan resecar hasta esa región. Además podemos detectar aquí, por ejemplo, algo muy importante, evaluar los músculos elevadores del ano o bien el canal anal quirúrgico, los cuales dependiendo de si están o no afectados pueden incluso hacer que la cirugía cambie el planeamiento de la cirugía cambie. En próstata es otra región en la que definitivamente pues se ha establecido que la resonancia magnética es el método de elección. No hay otro método que nos pueda dar la capacidad de resolución para poder evaluar las paredes, la capacidad de infiltración. Vean cómo podemos diferenciar las paredes internas, las externas, la mucosa, la muscular, la submucosa, la serosa. Podemos evaluar las musculares y la serosa. Podemos evaluar su relación con el tabique recto prostático, también con las vesículas seminales, con los músculos y con todo lo que habíamos dicho. Todo esto hace que la resonancia magnética nos dé una evaluación muy importante en este tipo de lesiones. Podemos evaluar lesiones y diferenciarlas muy bien de la región periférica de la región central. Toda esta capacidad que tiene y toda esta capacidad de resolución es lo que hemos estado hablando. Esta capacidad de resolución de tejidos no la tiene ningún otro método diagnóstico, por lo tanto, como les comentaba, pues en la práctica nos hemos dado cuenta que es el mejor método para la evaluación de cáncer. Y la difusión, en las cuales podemos ver la capacidad de infiltración y podemos evaluar en forma corporal las lesiones y hacer barridos que incluyan todo el cuerpo para ver la actividad metastásica de las lesiones y con eso hacer las evaluaciones posteriores. Un problema aquí que tenemos con el resonador de 3 teslas. El resonador de 3 teslas es de lo mejor para este tipo de evaluaciones. ¿Por qué? Porque la evaluación, por ejemplo, de la espectroscopía y la evaluación de la difusión se va a dar de acuerdo a cómo se estimulan los protones.
Obviamente la señal que vamos a obtener va a ser de una sola área, de una sola región, va a ser, nos va a dar más información un resonador de 3 teslas que uno de 1.5 teslas. ¿Por qué? Pues por la capacidad que tiene de emitir y recibir señales. Entonces, un área que se evalúe con un resonador de 3 teslas, vamos a tener más información, por lo tanto, la información que tengamos va a ser más exacta. Es por eso que el resonador de 3 teslas tiene preferencia sobre el resonador de 1.5 teslas en algunos casos o en muchos casos. Sin embargo, un contra que tiene son las antenas. Las antenas nos permiten evaluar áreas pequeñas de tal forma que para hacer una evaluación, por ejemplo, en este caso que hacemos del tórax a la pelvis, pues tenemos que estar colocando la antena en varias posiciones y después hacer los procesos para poder hacer la fusión de las imágenes. La capacidad diagnóstica que obtenemos es muy grande. Sin embargo, pues el obtener estas imágenes pues nos castiga con tiempo. No es así en los resonadores digitales. Con los resonadores digitales y con las nuevas bobinas vamos a tener otro tipo de adquisición. Vamos a poder hacer adquisiciones mucho más largas en muchísimo menos tiempo y pues eso lo vamos a ver dentro de poco, se los voy a demostrar. El músculo esquelético es uno de los puntos en los que inicialmente comenzamos a trabajar y es donde principalmente nos dimos cuenta de la capacidad de la resonancia magnética para la evaluación de lesiones tumorales antes, durante y después del diagnóstico y el tratamiento de cáncer. En este caso y en esta ocasión pudimos en muchas ocasiones poder diferenciar y comparar los resultados de la resonancia magnética con la gamografía y con el PET-CT, y definitivamente la resonancia magnética podía detectar lesiones mucho más pequeñas y capacidad de infiltración mucho más fácil que el PET-CT. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, en lesiones tumorales focales aquí, por ejemplo, en este tipo de lesiones, la lesión que se afecta se va a rodear de cambios alrededor de ella. Y los cambios en la intensidad de señal, por muy sutiles que sean, como por ejemplo esta hiperintensidad que vemos aquí, nos indica por resonancia magnética que puede haber infiltración. Puede haber proceso inflamatorio también que se vea igual, pero hay ciertos métodos y ciertas características que vamos a aprender después que nos van a diferenciar de una forma muy efectiva para distinguir uno de otro. Y la difusión, pues ya lo decíamos, la difusión va a ser una de ellas y el coeficiente de atenuación, los cuales nos va a permitir distinguir cuando es algo necrótico, algo inflamatorio o algo tumoral. Además, la evaluación angiográfica que comentábamos, vamos a obtener imágenes muy semejantes a las angiografías convencionales que nos van a permitir ver la vascularidad de las lesiones y combinarla con el resto de imágenes que tenemos. Hay nuevas secuencias como la secuencia ideal que nos permite una anatomía muy grande que nos va a poder hacer la diferenciación para evaluar lesiones, por ejemplo, en linfomas, en leucemias, en retinoblastomas, que es donde evaluamos la órbita, las glándulas y el contenido y su relación con las estructuras intracraneales, de tal forma que estas secuencias pues, nos van a dar mucho. Y otra es la resonancia magnética de mama. Como decíamos, esta evaluación se hace con resonadores de 1.5 o de 3 teslas y se prefiere el de 3 teslas por las características que ya habíamos comentado antes. En este caso, la evaluación de espectroscopía se dice que es mejor que un 1.5 teslas y aquí hay pues varias características que vamos a comentar después. La resolución anatómica, la combinación de la difusión, de adquisiciones con técnicas de saturación grasa que nos van a permitir diferenciar procesos inflamatorios, hipercelulares. Esto nos va a ayudar bastante para poder reconocer y diferenciar diversas patologías. Esto combinado con la evaluación de la contrastación, junto con la espectroscopía, pues nos hace que la resonancia magnética sea un método muy eficaz para hacer el diagnóstico, principalmente en donde ya sabemos en mujeres
jóvenes con mucho tejido fibroglandular, en mujeres posoperadas o biopsiadas, en mujeres que ya les dieron quimioterapia o radioterapia, cuando hay mucha carga de genética o familiar de cáncer de mama. En esas ocasiones la resonancia magnética definitivamente es el método de elección, como lo dice la literatura y como se ha podido comprobar con el tiempo. Y bueno, como comentábamos, pues la resolución anatómica que tenemos y la capacidad de evaluar diferentes regiones, pues nos va a permitir demostrarle a los clínicos de una forma muy eficaz las lesiones de oncología. Hablar sobre oncología y resonancia magnética es muy extenso, no se puede hablar específicamente ni comentar las diferentes técnicas. Cada evaluación es diferente. Evaluar un tumor de útero es diferente a evaluar un tumor, un cáncer en riñones, muy diferente a evaluar una leucemia, muy diferente a evaluar un linfoma, a un cáncer en cerebro. Todos tienen diferencias tanto para adquisiciones como para evaluación de infiltración y también diferencias en la evaluación post tratamiento. Por lo tanto, vamos a irlas evaluando conforme les vaya mostrando los casos y la forma de interpretación que usamos. Muchas gracias, espero que no me haya extendido tanto.